Hola. Bueno, antes de nada quiero agradeceros a todas y todos los que habéis venido a este primer llamado que hacemos a lo que hemos llamado los Domingos de Medio Ambiente, que es una iniciativa que parte de la coordinación de las asambleas de medio ambiente 15M de todo Madrid, y que hemos copiado esta idea de las chicas de economía, tan exitosa idea que llevan desarrollando ya muchos meses, de los inviernos de economía, que nos ha parecido una idea muy interesante y que quisimos aprovechar esa experiencia que ellas tenían y nos hemos puesto manos a la obra. Entonces, bueno, la idea o el objetivo que nos propusimos cuando decidimos hacer esto, que esperamos que es el primero, pero esperamos que no sea lógicamente el último Domingo de Medio Ambiente, nos propusimos crear un espacio abierto de discusión, de debate sobre temas socioambientales que nos parecen muy importantes para el futuro de nuestro país y que pensamos que de alguna manera están quedando olvidados o han pasado a un segundo plano dentro del debate público y dentro del debate político. Y en ese sentido echábamos en falta el que movimientos sociales, ¿no?, pero sobre todo de cara a la sociedad civil en general, pues que se pusieran de manifiesto la importancia de todos estos temas. Y hoy es el primero, y para debutar, por decirlo así, pues hemos elegido un tema que nos parece extraordinariamente importante de cara al futuro, en concreto del medio rural en España, que es la reforma de la política agrícola común, un proceso que está ahora en marcha y que es, ya digo, extremadamente importante y que pensamos que de alguna manera ha pasado bastante desapercibido en los medios de comunicación, especialmente el año pasado, e incluso en el debate público también se ha quedado bastante en segundo plano, ¿no? Solo para daros un breve repaso de cifras para que os deis cuenta de lo importante que puede ser, o que es de hecho ya la PAC en nuestro país. Estamos hablando de cifras en cuanto al presupuesto comunitario, en torno a 55.000 millones de euros, que es el 40% del presupuesto, es decir, probablemente es de las políticas más fuertes o más importantes dentro de la Unión Europea. Y para nuestro país estamos hablando de más de 7.000 millones de euros de presupuesto, con cerca de 850.000 beneficiarios, es decir, que es una política realmente muy importante. Yo creo que es importante, para sintetizarlo, en varias dimensiones distintas, ¿no? Una, económicamente, estamos hablando de, pues eso, casi 1 millón de beneficiarios, más de 7.000 millones de euros, pero también es muy importante socialmente, ¿no?, porque hay un buen montón de gente que sigue viviendo de la agricultura y de la ganadería en nuestro país y que su explotación solo es viable gracias a este tipo de ayudas de la Unión Europea. Es importante también desde el punto de vista ambiental o ecológico, que es quizá la parte que más nos toca a los del Grupo de Medio Ambiente 15M, porque buena parte de los espacios de la Red Natura 2000 o de las áreas de mayor valor ecológico que tenemos aquí en España están ocupadas por agroecosistemas. Son quizá algunos de los ecosistemas de mayor valor desde el punto de vista de conservación de biodiversidad en la Unión Europea. También creo que es importante desde el punto de vista territorial, sobre todo si pensamos que más del 50% del territorio español pues son agroecosistemas. Es decir, estamos hablando de una política que va a afectar directamente a más de la mitad a los usos y a cómo se gestiona más de la mitad del territorio de nuestro país, ¿no? Y finalmente creo que también es importante desde el punto de vista socioecológico, si analizamos los estrechos vínculos entre los ecosistemas y nuestro bienestar, porque cada vez son más reconocidos toda esa cantidad de servicios que generan los agroecosistemas y que son fundamentales para nuestro bienestar como sociedad. Servicios de abastecimiento, que son los más evidentes, pero también importantes servicios de regulación y servicios culturales asociados a prácticas de manejo tradicionales. Bueno, pues por esto y por mucho más es por lo que hemos decidido dedicarle este primer Domingo de Medio Ambiente a la reforma de la PAC. Y para eso pues hemos invitado a 3 personas que están aquí alrededor mío y que les iré pasando el turno de palabra uno tras otro. Y en principio lo que queremos es abordar el tema de la PAC desde 3 preguntas, podríamos decirlo así, ¿no? Una, de dónde venimos; otra, dónde estamos ahora con el tema de la PAC; y luego hacia dónde vamos. Entonces, primero haré yo una mini síntesis de 5 minutillos sobre de dónde viene la PAC, un poquito una breve historia de la política agrícola común para aquellos que no estén familiarizados con ella. Luego le pasaré la palabra a Abel, que Abel nos va a hablar de dónde estamos ahora,
cuáles son los efectos que realmente ha tenido todo este proceso de la PAC en el medio rural, en la agricultura y en el medio ambiente de nuestro país, y hablar un poquito de la insostenibilidad social y ambiental de este actual modelo de PAC que tenemos entre manos, ¿no? Y luego tenemos a Ivana y a Ana, aquí a mi derecha, que las dos nos van a hablar de hacia dónde vamos, ¿vale? Y entonces vamos a abordar la reforma de la política agrícola común. Es un proceso que está ahora en marcha y que se espera una nueva reforma para definir cómo será esta PAC del 2014 al 2020. Entonces, el año pasado se presentó un borrador por parte de la Comisión Europea, un borrador que no ha dejado satisfecho a casi nadie, y nos lo van a contar Ana y Ivana, y Ana se va a enfocar un poquito más en cuáles son los impactos ambientales o ecológicos que tendría esta reforma de la PAC tal cual está planteada, y cuáles son las propuestas que se están generando desde los movimientos ecologistas españoles para hacer una PAC mejor, por decirlo así. E Ivana se va a centrar un poquito más en los aspectos socioeconómicos que implica esta nueva reforma de la PAC y cómo se ve desde las organizaciones agrarias, ¿vale? En principio, si todo va bien, hablaremos como 10 minutos cada uno para que esto no se haga largo. ¿Sí? ¿No? Y bueno, Ana un poquito más, ¿no? Y luego la idea es que esto dé tiempo, que haya un espacio, le hemos llamado charla debate porque lo que queremos es que haya luego un espacio de debate donde se puedan hacer preguntas, dudas y también propuestas de cara a esta futura reforma de la PAC, ¿vale? Bueno, pues por empezar y por dar inicio y contaros así rápidamente, esto es un poco tostón, ¿no? Pero voy a ver si lo hago que no sea tan arduo. ¿De dónde viene la PAC, ¿no? Lo primero que hay que decir es que la PAC está de aniversario, ¿no? Este año se cumplen los 50 años de la política agrícola común, que se puso en vigor en 1962, aunque ya venían algunos lineamientos de varios años antes, de los tratados fundacionales de la Unión Europea, o el Tratado de Roma, etc. Bueno, pues la PAC, cuando se puso en marcha en aquellos años, pues los objetivos eran bastante distintos a los que nos podemos encontrar ahora, ¿no? Estamos en una Europa todavía de posguerra, que había pues necesidad sobre todo de incrementar la producción de alimentos, y esto se convirtió en el objetivo fundamental de la PAC, ¿vale? Incrementar la producción de alimentos, estabilizar los precios, bueno, garantizar precios razonables para los agricultores, para mejorar su nivel de vida, y en fin, básicamente esa era la estrategia en aquellos primeros años, ¿no? Y hay que decir que esta primera gran fase de la PAC, por lo menos si nos remontamos quizás hasta los años 90, esos primeros 30 años de aplicación de la PAC, podríamos decir que si los evaluáramos en función de estos objetivos, pues ha sido bastante exitosa, porque efectivamente se logró incrementar muchísimo la producción agrícola, la producción ganadera en nuestro país. Y en ese sentido, pues sobre todo apoyado por todo ese paquete tecnológico que venía con la Revolución Verde, se mejoraron también las rentas de los agricultores, en fin, que yo creo que esos primeros logros sí hay que señalarlos también cuando se habla de las partes positivas que tiene o ha tenido la PAC. Pero igual que hubo logros, hubo también damnificados con toda esta primera fase de la PAC, y es que, sobre todo vinculados al incremento tan grande de producción, hizo que se produjeran grandes volúmenes de excedentes que de alguna manera eran colocados en los mercados internacionales a precios mucho más bajos que sus costes de producción, lo que os conocéis como el dumping, ¿no? Esto generó serios problemas en comunidades agrícolas y campesinas, sobre todo en países del sur, donde Europa colocaba sus productos excedentarios. En este sentido se generaron ya en esos primeros años, una serie de problemas y de conflictos con organizaciones internacionales, y toda esta serie de presiones y negociaciones, sobre todo en el seno de la Organización Mundial de Comercio y con la firma del Acuerdo sobre Agricultura en el año 94, hicieron que la Unión Europea se viera forzada o obligada a replantearse cuáles eran los objetivos de su política agrícola. Y así tuvo lugar esa primera gran reforma en el año 92, con una segunda fase que se extendió del año 92 hasta el año 99, en la cual pues se limitaron enormemente las ayudas a la producción, que eran las que se habían estado implantando los 30 años anteriores, ¿no? Y se cambiaron por otro tipo de ayudas, que eran ayudas a la superficie, básicamente para tratar de alguna manera de limitar esa producción de excedentes, ¿no? Y se establecieron como 3 grandes grupos o cajas que llamaban de ayudas,
una caja ámbar, que son aquellas ayudas que de alguna manera estaban distorsionando la política de precios y de mercados. Y bueno, estas son las que después de esta reforma de la PAC había que ir eliminando progresivamente hasta su desaparición. Otro tipo de ayudas enmarcadas en lo que se llamaba la caja azul, que de alguna manera eran ayudas que algunos países podían mantener durante un tiempo, sobre todo destinadas al abandono de tierras o a la venta de cabezas de ganado. Y otro tipo de caja, que era la caja verde, donde aparecieron ya por primera vez las primeras ayudas agroambientales, de las cuales seguramente hablaremos más en detalle a lo largo de esta tarde. Las consecuencias de esta segunda reforma fueron de dos tipos, ¿no? Por una parte, hubo un proceso de intensificación muy grande en las explotaciones para poder competir a nivel de costos internacionalmente, y también se generó un cierto abandono del medio rural, ¿no? Que en España se venía sumando un abandono que ya veníamos registrando desde los años 80. Bueno, en el año 99 tuvo lugar una nueva reforma de la política agrícola común, y en este caso la palabra clave aquí era multifuncionalidad, ¿no? Se buscaba ya ver los agroecosistemas no solo como un ecosistema destinado a producir alimentos agrícolas o ganadería, sino más bien como algo que brinda muchas funciones. Una de ellas, la principal, es la de producción de alimentos, pero adicionalmente tiene una función muy importante desde el punto de vista de conservación del medio ambiente y de la biodiversidad, y otra muy importante que tiene que ver con el fomento del tejido social y con el mantenimiento y fijación de población en el medio rural. En toda la Unión Europea nos estábamos dando cuenta de que efectivamente nuestro medio rural se estaba quedando despoblado. Entonces, bueno, con estas tres ideas de la multifuncionalidad fue que se crearon en esos años, en el 99, los famosos dos pilares de la PAC, ¿no? Entonces se dividieron las ayudas en ayudas que iban hacia el pilar 1, que era más destinado a ayudas directas a los agricultores y a garantizar precios, y un pilar 2 que estaba mucho más enfocado a las cuestiones de desarrollo rural y conservación del medio ambiente. Ahí se encajaban todas estas ayudas de carácter agroambiental, ¿no? Bueno, esta fue la PAC del año 99 al 2003, hasta que en el 2003 entramos en una cuarta fase distinta de la PAC, ¿no? Una fase que está caracterizada sobre todo por tres grandes elementos. Se revisa ese pilar 1 de las ayudas directas, se redefine lo que es una actividad agrícola, y básicamente hay tres características que caracterizan a esta nueva fase de la PAC, que es la que llega hasta nuestros días, ¿no? El desacoplamiento, es decir, las ayudas se pagan ya por explotación y no por producción. Este proceso ya se había iniciado, pero aquí se potencia más. La modulación, que implica una reducción progresiva de las ayudas directas a los agricultores para transferirlo a ayudas al desarrollo rural, es decir, pasar del pilar 1 a fondos de pilar 1 al pilar 2. Y por otra parte, la condicionalidad, es decir, ayudas sujetas al cumplimiento por parte de los agricultores de una serie de condiciones que las fija cada país, cada Estado miembro, condiciones de tipo de aplicación de determinadas prácticas de conservación de suelos, de conservación de recursos naturales, de sanidad, de salud ambiental, bienestar animal, etc. Pues esta fase llegó hasta 2008. En 2008 se hizo una especie de chequeo de esta cuarta fase de la PAC, y en este chequeo pues todavía se avanzó mucho más en esta política de desacoplamiento, de la cual seguramente luego nos van a hablar de las implicaciones que trae consigo, ¿no? Y en nuestro caso, en los países, los 15 países más antiguos de la Unión Europea, este avance en el desacoplamiento implica que el pago ya sería por derechos históricos, ya ni por superficie ni por producción, sino por los derechos históricos que tenían acumulados los agricultores. Bueno, y con esto llegamos a 2010, ¿vale? Y en 2010 se inicia el proceso de la nueva reforma de la PAC. Entonces ahí entramos, vamos a ver primero con Abel el dónde estamos ahora, toda esta política de 50 años de la PAC, con todas estas fases, a qué nos ha llevado en España, cuáles han sido las implicaciones sociales y ambientales, y luego veremos el futuro. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Como decía Pepe, mi idea era presentar una rápida fotografía de cuál puede ser la situación del mundo agrario ahora en este momento que se afronta esa nueva reforma
la PAC y que en el contexto español pues va a tener mucho que ver con cuáles han sido los efectos de la PAC, aunque entendemos que no son las únicas políticas. La situación de la agricultura, la ganadería en la actualidad viene a ser la resultante del modelo de producción industrializado que se ha generalizado y que ha sido acorde o que consideramos que ha sido impulsado por la PAC, y en el que es un modelo en el que agricultoras, ganaderos en general, los productores y las productoras tienen cada vez menos poder frente a un conglomerado de empresas que creemos que son las que vienen de forma creciente determinando cuáles son las políticas y obteniendo cada vez, digamos, acumulando un porcentaje creciente, ¿no? El valor añadido que genera el mundo agrario. Comentaba Pepe, ¿no? La actividad agraria, la importancia, ¿no? Más del 50% del territorio español está dedicado a la actividad agraria, ¿no? Y en el medio rural podemos considerar que ha sido su principal actividad económica y es clave, ¿no? en lo que podría ser la cultura, ¿no? Y las relaciones sociales del medio rural, que ocupa, que tiene, bueno, en el que está en el 25% de la población. En el medio rural, cuando vamos a las estadísticas y vemos que, por ejemplo, el 4,4% de la población activa es la que se dedica a la agricultura, frente a ese 25% que habita en el medio rural, pues podemos ver que bueno, algo que comentamos, ¿no? Que la agricultura es un sector en crisis. Si lo comparamos con ese 4,4% de la población activa, que genera el 2,7% del Producto Interior Bruto del Estado, pues nos da una idea de lo poco rentable, ¿no? que resulta esta actividad para las personas que se dedican a ella. Bueno, decimos que agricultura como algo poco rentable, con muy poco reconocimiento social y que además, como vamos a ver ahora y comentará también Ana, pues con importantes impactos negativos sobre el medio ambiente. Este modelo de agricultura viene vaciando progresivamente el medio rural de las personas que lo han habitado tradicionalmente, principalmente campesinos y campesinas. Es un modelo en el que, al igual que en otros sectores, se han ido aplicando políticas liberalizadoras. La desaparición de esas medidas incluidas en la caja ámbar que comentaba antes Pepe, que han sido las que estaban pensadas para hacer un control público de los precios, una gestión de la demanda y garantizar de esa forma que el mercado, digamos, funcionase de una forma determinada y pudiera, entre otras cosas, garantizar unas rentas dignas para los productores. Pues todo ese tipo de políticas se han ido reduciendo a lo largo digamos, del tiempo, y en esta reforma pues se mantiene ese recorte, imagino que esa disminución que nos comentará ahora después Ivana. En este modelo que progresivamente se liberaliza, los productores y productoras se están encontrando con que es la competitividad la que prima, con que tienen que funcionar, tienen que competir a unos precios bajos en comparación con lo que son los altos gastos de producción que tienen que afrontar, ¿no? Se priman modelos de producción cada vez más intensificados en los que hay que hacer grandes esfuerzos en inversión, en insumos y bueno, pues algo que escuchamos habitualmente es que productores y productoras pues tienen que producir en ocasiones por debajo de costes. Si vamos a otras cifras, vemos que, por ejemplo,
digamos, en estas condiciones que tienen que encontrarse los productores, los efectos que tienen, vemos, por ejemplo, cómo en 1975 el 25% de la población se dedicaba a la agricultura, a la ganadería. En 2010 es, como decíamos antes, en torno al 4%, o que en este periodo de 35 años se han perdido 1,5 millones de empleos, ¿no? El campo se vacía. Datos europeos de la Unión Europea serían, entre 2003 y 2009, una desaparición del 20% de explotaciones y una reducción del 25% de empleos. También, si te vas a estadísticas, se ve cómo el tamaño medio de las explotaciones crece, también crece digamos, la dimensión económica de las explotaciones, a la par que se están reduciendo, es decir, que están desapareciendo aquellas explotaciones pequeñas y medianas, que además creemos que son las que pueden producir de forma más sostenible, o incluso que puedan ser las que generen más empleo o empleos de mayor calidad. Si esto lo comparamos o lo relacionamos con la PAC, como comentaba antes Pepe, ¿qué nos encontramos? Un primer pilar, esas ayudas directas principalmente que comentaba antes, que ha primado la intensificación o la capitalización de explotaciones y que ha recibido la mayor parte de los fondos que recibían los productores. O sea, digamos que una apuesta presupuestaria que ha tenido ese efecto de industrialización de la agricultura. Había también un segundo pilar, pero que ha recibido bastante menos fondos que el primer pilar, en el que sí que se podían apoyar determinadas formas de producción que consideramos bastante más sostenibles, pero que también, dentro de ese impulso de desarrollo rural, también podía favorecer o en esa búsqueda de diversificación, la desagrarización, ¿no? la desaparición de explotaciones. Los precios a la baja que resultan de esta liberalización, ¿no? y de esa desaparición de herramientas de control de los precios hacen que, entre otras cosas, en muchos sectores los productores y productoras tengan esa dependencia de las ayudas. Sin esas ayudas no serían rentables sus explotaciones, pero cuando nos vamos a ver cómo se reparten esas ayudas, en el Estado español, por ejemplo, nos encontramos elementos de distribución muy desigual, muy injusta, ¿no? Vemos, se hacía público el año pasado en un estudio de Veterinarios Sin Fronteras, creo recordar, que el 16% de, digamos, los titulares que reciben ayudas de la PAC, el 16% reciben el 75%, o un 16% reciben el 75% del total de dinero que se ha entregado a España en ayudas. Es una distribución bastante desigual. La media en España por explotación está en torno a 5.600 euros. Para la nueva PAC, la propuesta de la Comisión, creo recordar que se plantea el controlar esta desigualdad, se pone un tope máximo de ayuda recibida por explotación que está en 300.000 euros. Una cifra un pelín alejada de esa media de 5.600 euros por explotación que se da en el Estado. Bueno, comentaba ya Pepe, ¿no? El tema de los impactos en el sur. Esto sería una serie de consecuencias sociales, ¿no? negativas de este modelo agrícola. Nos podemos ir también a cuáles son o cuál es el panorama de insostenibilidad que en muchos casos genera este modelo de producción. Por ejemplo, sabemos que la agricultura, si pensamos en todo el proceso de producción desde la siembra hasta nuestras cocinas, los estudios que se han realizado dan diferentes cifras, pero muchas de ellas están en torno al 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son proporcionales, entre otras cosas, a la cantidad, al alto consumo energético que requiere esta forma de producción, ¿no? Hasta el punto de que en muchos sistemas productivos, ¿no? Un alimento contiene menos energía de toda la que se ha utilizado para su producción, ¿no? Algo que ecológicamente pues
no debe existir ninguna otra especie en el planeta, ¿no? que tenga esos rendimientos tan absurdos. 50% de las emisiones, ¿no? El total de las emisiones de gases de efecto invernadero en el Estado. Esta semana se presentaba un estudio de Amigos de la Tierra sobre petroalimentos, sobre las distancias que recorren los alimentos que importamos, que importa el Estado español, y daba una media de más de 5.000 kilómetros por alimento, ¿no? Una estimación muy a la baja, simplemente desde su lugar de origen a su destino, ¿no? Sin tener en cuenta todo lo que se haya movido en su estado de origen o en España, y simplemente pensando en esa parte del proceso que es el transporte. Y esto es paradójico, ¿no? Porque precisamente sabemos que la agricultura tradicionalmente ha sido una fuente o ha sido un sumidero de carbono, ha sido digamos una actividad que mantenía ciclos de carbono de una forma bastante estable o que podía fijar, ¿no? Hablamos de que la agricultura hecha de otra forma y no con ese sistema podría precisamente enfriar el planeta, ¿no? O acumular, servir para fijar carbono, pero claro, siempre que se produjera de otra forma, ¿no? O se localizaran las producciones o se reorganizaran los mercados. Por pasar a otros impactos ambientales, podría ser la agricultura tradicionalmente, también lo comentaba Pepe, ha sido fuente de biodiversidad, ¿no? De generar ecosistemas agrarios con un alto valor paisajístico, con altos niveles de biodiversidad, o bien en la propia actividad agrícola ganadera se genera una biodiversidad muy grande, ¿no? De variedades y de especies y razas aprovechadas por las diferentes sociedades. Pues sabemos que esto también está en peligro, está desapareciendo, ¿no? Bien porque muchos de esos sistemas agrarios de alto valor natural no son competitivos, digamos, en las condiciones que impone el mercado, o bien porque desaparecen multitud de todas esas variedades que han ido generando las diferentes sociedades. Esto tiene mucho que ver en concreto con lo que puede ser la pérdida de variedades o de razas, con la imposición de las variedades o razas que nos vienen por parte de la agroindustria, de esas empresas generadoras de semillas. Su último paso podemos considerarlo que esté en los organismos genéticamente modificados, y que además España pues es es la puerta, ¿no? de la entrada de los transgénicos a la Unión Europea, y que por ejemplo pues están poniendo en seria amenaza la producción de maíz ecológico en aquellas zonas del estado donde más se estaba produciendo, porque es incompatible el producir un producto de forma ecológica si tienes producción transgénica cercana que puede contaminar tus cultivos. Otro efecto de la agricultura, o de esta forma de agricultura, no de la agricultura, sino esta forma de producir, de entender y de practicar la agricultura, sería el impacto sobre ecosistemas hídricos, ¿no? Bien por agotamiento de recursos o por contaminación derivada del estado de la degradación de los suelos y del alto uso de sustancias, ¿no? De fertilizantes o de productos fitosanitarios. Vemos que es un modelo de agricultura en el que tanto el medio ambiente como los agricultores y agricultoras pierden, que también los consumidores y consumidoras estamos perdiendo en parte mucho, ¿no? Nos vemos sometidos a cada vez una mayor inseguridad alimentaria o esa pérdida de soberanía alimentaria, ¿no? Cuando hablamos de la gran cantidad de alimentos que se traen de fuera. Pero ¿por qué esto ocurre, no? Pues esto creemos que ocurre porque existe ese conglomerado de grandes empresas que se sitúan a lo largo de toda esa cadena del modelo agroalimentario, desde la producción hasta nuestras cocinas, donde hay empresas de semillas, de fertilizantes, de pesticidas y otros fitosanitarios, donde están las empresas de la gran distribución, donde están empresas especializadas a la importación, exportación de determinados productos agroalimentarios, donde está la banca, que es la gran beneficiaria de esa mayor capitalización de la actividad y de las exigencias a quienes producen de cada vez invertir más en sus explotaciones para poder seguir viviendo de ellas, o está también la industria del petróleo, ¿no? Cuando hablamos de ese modelo que quema tanto petróleo. Hay algunos datos
de concentración de empresas, ¿no? Para que nos podamos hacer a la idea, y con esto terminaré. Pues 10 empresas de semillas controlan el 50% de las ventas mundiales de semillas, o 10 empresas de plaguicidas controlan el 84% de las ventas mundiales, 3 empresas de trigo controlan el 50% de las ventas mundiales de trigo, o en el caso del Estado español tenemos a 5 empresas que serían Carrefour, Alcampo, Mercadona, Eroski o el Corte Inglés, que concentran el 55% de la venta de todos los alimentos del Estado. Bueno, con esa capacidad, digamos, con esa concentración es fácil determinar qué y cómo se produce y qué se consume. Le paso el turno a mis compañeras y vamos a meternos en materia de la nueva reforma, de la nueva propuesta de la Comisión, y ver qué plantean, ¿no?, para cambiar o mantener algunas de estas situaciones. Bueno, con la gente que ha llegado nueva, recordamos el hilo conductor de la charla. Empezamos hablando de dónde venimos, ahora sabemos dónde estamos, y Ana y Ivana nos van a hablar ahora de hacia dónde vamos, ¿no?, en qué consiste esta nueva propuesta de reforma de la PAC y cuáles son las implicaciones ambientales en un caso y socioeconómicas en otro. Bueno, pues gracias a todos por venir, que al final había ciertas dudas sobre la capacidad de convocatoria de un tema tan complejo y peculiar como la PAC, pero veo que sí que hay bastante interés. Voy a intentar ser neutra en un primer, o por lo menos en la medida de lo posible, para daros una idea muy general de en qué consiste la propuesta para esta reforma de la PAC de la Comisión. Como muy bien han contado ya Pepe y Abel, la situación actual se puede resumir en 3 elementos fundamentales, que son los impactos ambientales que vienen ya sufriendo los ecosistemas y distintos elementos del medio ambiente debido a esta agricultura más industrializada, más intensiva. En España en particular, sobre todo, la falta de rentabilidad económica de los sistemas y, por tanto, la falta de relevo generacional en los sistemas agrarios, y sobre todo en las zonas donde la rentabilidad o la productividad puede ser menor o han tenido menos oportunidad para modernizar la explotación. Y también la propia situación del medio rural en general, donde no solo la PAC, sino otras políticas influyen, otros valores sociales, dinámicas poblacionales, expectativas sociales que hacen que la agricultura a veces se quede solo en el medio, y eso tampoco ayuda a que las generaciones venideras se quieran quedar, ¿no? Entonces, entender que la PAC es un elemento fundamental, que efectivamente como política europea todavía tiene pues, la mayor parte del presupuesto y una capacidad de influir en el medio rural muy alta, pero no nos olvidemos que hay otras políticas que también pueden determinar cómo se orienta la agricultura y la situación del medio rural en Europa. En cuanto a la propuesta en particular, sin más, ahora mismo está de manera paralela enmarcada en lo que es la negociación del presupuesto global de la Unión Europea, que todavía no está cerrado tampoco, y dependerá mucho, aunque ya hay una orientación de cuánto presupuesto final se destine a la política agraria, en la capacidad real que tenga posteriormente para poner en marcha medidas y dirigir fondos hacia un lado u otro. En lo que se ha planteado hasta ahora mismo, los 7.000 millones que comentaba Pepe al principio, que recibe España actualmente, bueno, asumiendo que como ha sido una congelación, según el paso del tiempo, el valor de ese dinero va reduciéndose un poco, en términos reales se puede hablar de que se ha reducido, pero realmente se ha mantenido en niveles bastante similares, tanto a nivel europeo y, como digo, sobre todo en España sí que más o menos se mantendrá ese nivel de fondos. Incluso también el reparto entre estos dos pilares que comentaban, del pilar 1 de ayudas directas, más de ayudas por superficie anuales, el que se conoce como el pago único, y el pilar 2, que van a tener una distribución o una relación similar. Es decir, esta propuesta mantiene un modelo basado todavía en ese pilar 1 de ayudas directas, cuando desde el punto de vista social, incluso ambiental, o al menos como lo planteábamos desde algunas organizaciones ecologistas en un principio, el pilar 2 tiene mucha más capacidad de poner en marcha pues, medidas con objetivos, medidas y programas de acción que puedan orientar o ir a favorecer de manera más eficaz los sistemas más sociales y más ecológicos. Por el hecho de que esta propuesta efectivamente sigue defendiendo ese modelo industrial exportador, tanto en Europa como en España, donde realmente el sector exportador tiene un peso bastante importante, conscientes de
los efectos indirectos no deseados de esta política, no es la política industrial y la propia presión social a ese respecto, la propuesta ha creado o pone sobre la mesa 3 nuevos fondos, digamos 3 nuevos bloques de recursos, uno llamado el fondo de crisis, de cara a tener herramientas para tratar en un momento dado los impactos de la volatilidad de precios de este mercado libre de alimentos. El fondo de globalización, que en este sentido está pensado más para poder responder a impactos, iba a decir imprevistos, pero no tanto imprevistos porque los conocen de sobra, pero asumiendo que tienen esos impactos de acuerdos con terceros países, puede ser el reciente acuerdo con Marruecos, acuerdos con el Mercosur, con terceros países fuera de la Unión Europea, bueno, asumiendo que pueden tener un impacto social y económico para el productor europeo, definen este nuevo fondo de globalización. Y una cosa novedosa, que también puede ser positiva o negativa en función de cómo se use finalmente, pone o reservan un fondo con un importe significativo para investigación y desarrollo e innovación. Es por todos conocido que en los últimos años lo que es la investigación en agricultura, con unos objetivos claros, no solo la investigación privada en esta línea de los OGM, sino una investigación más clave a nivel global, se ha reducido mucho en la última década, ¿no? Pues bueno, la Unión Europea quiere un poco responder a esta falta de recursos para investigación y desarrolla pues, este fondo específico. Por otro lado, una de las claves de la reforma, según la Comisión Europea, es buscar la simplificación. Después de todo este sendero de reforma de la PAC desde los 60, pues bueno, ya está llena de parches, de medidas, de contramedidas y de complejidades varias que a nadie le gustan, ni a los agricultores, ni a los países, ni a casi nadie. Están intentando ver cómo simplificar eso. Veremos en qué queda esa idea de simplificación, si puede llevar pues, nuevamente a plantear modelos horizontales que vuelvan a dejar fuera a los sistemas quizás que más nos interesan, ¿no? Con este enfoque más agroecológico. En ese sentido, con el tema de la desvinculación de la ayuda a sectores específicos, lo poco que quedaba ya, que eran la OCM pues, del azúcar por un lado, de fruta y hortaliza o de viñedo por otro, finalmente se desmantelan, se crea una OCM única, donde directamente todos los sectores pasarán ya a esta nueva ayuda por superficie que se propone y se eliminarán estas ayudas que había pues, más específicas relacionadas, por ejemplo, en el caso del viñedo pues, con la destilación de crisis, en el caso de la remolacha con cuotas de producción. En ese sentido, las cuotas también se eliminan las que quedaban por ahí, la cuota lechera, la cuota del azúcar y demás. Efectivamente se desmantela lo poco que quedaba de regulación de producción para bien y para mal. En cuanto a medidas más específicas, y no me voy a enrollar mucho, que si no se nos va a hacer tarde, en el pilar 1, que son estas ayudas directas, como os comentaba, se plantean como 3 niveles de ayuda. Un pago básico por superficie, donde respondiendo tal vez a esta inquietud social de los pagos que iban al final a empresas grandes, son conocidos los casos de ayudas que van a aeropuertos, a inmobiliarios y demás, bueno, se ha intentado responder a eso, introduciendo en la reforma una idea de definir un agricultor activo, que tal y como está ahora mismo, en cualquier caso, no parece que vaya a solucionar el problema. Quizás quite algún aeropuerto o alguna gran empresa, pero podrán seguir cobrando ayuda a gente que realmente no se dedica a la producción. El tope máximo, como decía Abel, pues efectivamente se plantea en un primer momento en 300.000 euros, que por supuesto, teniendo en cuenta que se supone que son ayudas a la renta, bueno, pues está bastante lejos de lo que viene a ser una renta media normal, ¿no? Parece que está un poco bastante inflada. Un elemento novedoso en relación con este pago básico es que se abre la reasignación de derechos. La gente que venía cobrando ayuda ahora mismo, estos 850.000 beneficiarios, tendrán que redibujarse en este nuevo panorama de la PAC. Puede que se abra el reparto de esos derechos, gente que hasta ahora no cobraba ayudas podría tal vez, si cumple los requisitos, entrar, y gente que las cobraba hasta ahora, bueno, no creo que queden fuera, pero bueno, tendrán que volver a demostrar que tienen ese derecho de cobrar. En ese sentido hay 3 elementos básicos, que es la superficie elegible, es decir, la superficie que se puede declarar como con derecho a ayuda. Ahí entrará la actividad mínima, que tendrá que decidir cada país en cuanto a actividad agraria que se exige, que se demuestre que se está realizando en esa superficie. Probablemente tampoco se maten buscando requisitos. Y ese agricultor activo que os decía antes. Un elemento muy novedoso desde el punto de vista del medio ambiente, que es quizá el hilo conductor de la charla de aquí, ¿no? De la charla de hoy, os sonará el pago verde, el pago ecológico, el greening, el verdeo, ya no sabemos cómo llamarlo, ¿no? Bueno, se propone que un 30% de estas ayudas directas estén asociadas a unas cuantas prácticas básicas que garanticen supuestamente la sostenibilidad ambiental
en mínimo, sobre todo dirigido a cuestiones de biodiversidad o de diversidad del paisaje, de suelo y de alguna manera de cambio climático en cuanto a pastos permanentes. No vamos a entrar ahora ahí, si interesa luego lo podemos ampliar. Otro tema que plantean es un pago para jóvenes, de manera que, como decíamos antes, la dificultad que hay del relevo generacional, pues fomentar un poco que los nuevos o los jóvenes agricultores puedan en un primer momento tener un apoyo adicional, pues también introducen una ayuda adicional para jóvenes en este pilar 1. Y luego dejan una alternativa pues, para estos pagos acoplados, que como se fue desmantelando todo el sistema de acoplamiento por sectores para evitar la sobreproducción, pues sí que se vio que había sectores más vulnerables que necesitaban quizás un apoyo específico, puesto que por sí solos no iban a ser viables o rentables. Sectores como pueden ser las vacas nodrizas, es decir, el ganado extensivo, otras a lo mejor menos bonitas como pueda ser el tabaco o el algodón, que han mantenido pagos específicos pues porque no son realmente sostenibles desde el punto de vista económico por sí solos, de manera que requieren esa ayuda específica permanente, pues porque tienen asociado un tejido social que es complicado de desmantelar y ante la dificultad de hacer frente a eso, pues han seguido metiéndole, ¿no?, una ayuda específica para mantenerlos. Bueno, pues se continúa con esa opción de conservar pagos acoplados. Y luego, una cosa bastante novedosa, quizás más dirigida por la parte de la simplificación, es que para los pequeños productores, entendidos como aquellos que tengan alrededor de 3 hectáreas o por debajo, se plantea una alternativa que, lejos de todo esto, pueden solicitar un pago a tanto alzado, es decir, bueno, lo podrían establecer los Estados miembros, pero entre 500 y 3.000 euros, sin ningún tipo de contraprestación, o al menos no tan compleja como esta, sino simplemente se declara como pequeño agricultor y podría tener esta ayuda. Eso también puede tener cosas positivas y negativas. El tema de la CM, en cuanto a la cadena agroalimentaria, que realmente es uno de los principales problemas del sector, incluso más allá de la PAC, es decir, la falta de obtener precios justos o más vinculados al coste real de la producción, ¿no?, pues también plantea algunas cosas dentro de esta cuestión de la OCM única, pues para fortalecer las organizaciones de productores, para mejorar la posición de los productores dentro de la cadena, pero efectivamente pues no dejan de ser de momento cuestiones muy teóricas que aparecen ahí, que en función de cómo se definan finalmente tendrán más capacidad de tener resultados o no. En el pilar 2 de desarrollo rural, bueno, se mantiene prácticamente como estaba. Simplemente también de dejar claro que no son solo ayudas agroambientales o más de esas de LIDE o del Grupo de Desarrollo Rural lo que hay en el pilar 2. En el pilar 2 también están todas las ayudas a las inversiones, digamos, a la modernización de explotaciones, como puedan ser la mejora de los regadíos, la inversión en nuevas infraestructuras dentro de la explotación. Es decir, que el propio sector agrario también puede verse beneficiado de estas ayudas, que como decíamos antes son más estratégicas y responden quizá a necesidades más reales que una mera ayuda por superficie, que aunque actualmente tiene un peso muy importante en la rentabilidad de las explotaciones, nos parece, bueno, la mejor fórmula de responder a la falta de rentabilidad. Algo novedoso dentro del pilar 2, proponen incluir como medida los seguros agrarios. Bueno, eso es algo que en España ya lleva mucho tiempo llevándose a cabo, la financiación pública de los sistemas de los seguros agrarios, y hay un cierto temor en el sector, y eso quizá lo puede contar mejor Ivana, en que el incluirlo dentro de la política agraria común y dentro de este pilar 2 pueda poner en riesgo el funcionamiento de este sistema en España, que más o menos hasta ahora ha resultado positivo por todas las partes. Algo también bastante novedoso son una figura que se sacan de la manga que se llama el Partenariado Europeo de Innovación para la Agricultura Sostenible, que suena, puede que bien, pero realmente suena a lo que suena a investigación en biotecnología y probablemente acaparamiento de esos fondos por parte de estas grandes industrias de la biotecnología. No obstante, como todo por ahora son borradores, son propuestas y estamos precisamente en el debate, asumiendo que efectivamente el borrador de reforma sigue defendiendo este modelo agroindustrial, bueno, vamos a intentar que dentro de lo que cabe podamos apretar para que las herramientas que ahora mismo han incluido ya puedan tener una salida un poco más beneficiosa para estos modelos que, como también comentaban antes Pepe y Abel, pues por ejemplo en España simplemente estos sistemas de alto valor natural que la propia Comisión Europea definió en el periodo actual de programación se vean finalmente beneficiados de estos apoyos públicos. Y aquí paso ya, aunque luego podamos entrar más en la reforma si os interesa, a las cuestiones más ambientales que nosotros trabajamos más de lleno. En este marco de financiación, que digo que no está cerrado, algo que parece totalmente obvio que España debería defender
es que la superficie Natura 2000 y estos sistemas de alto valor natural, que en España tienen una superficie, bueno, pues si el 50% de la superficie es superficie agraria, probablemente pues casi el 30% esté incluido dentro de Natura 2000 o sea potencialmente definible como un sistema de alto valor natural. Bueno, vamos a defender que en el reparto de presupuestos de la Unión Europea España pueda recibir un mayor importe gracias o respondiendo a esta superficie mayor de Natura 2000. Por supuesto con el compromiso de que finalmente esos fondos se dirijas en apoyo de estos sistemas, no como una especie de estratagema para luego derivarlo a otras cuestiones. Ya ha planteado Abel la situación en cuanto a impactos ambientales. Pérdida de biodiversidad, sobre todo asociada en España a cuestiones más de abandono que de intensificación, mientras que en Europa el problema real ha sido la intensificación. España sigue precisamente por eso tenemos esa superficie de Natura 2000, por eso tenemos esa gran superficie de sistemas de gran valor ambiental y cultural y social. Bueno, pues por suerte hemos mantenido durante más tiempo una agricultura más sostenible y de hecho la principal amenaza aquí es más el abandono, esa falta de rentabilidad de los sistemas de más valor, y la amenaza en términos ambientales es más el abandono que la intensificación. En cualquier caso, pues efectivamente ha tenido impactos de erosión de suelo, impactos de contaminación y sobreexplotación de agua sobre todo, pero podemos identificar zonas mucho más acotadas, mucho más limitadas, donde ha sido la intensificación la que ha tenido un problema o un impacto mayor que actualmente está teniendo el propio abandono. Como tenía aquí notas, pero como han ido ya adelantándolo todo, casi que ya voy a ir saltando un poco. Sin más, en el pilar 1, desde nuestro punto de vista, bueno, todo queda como tan ambiguo, tan en manos de los Estados miembros que puede utilizarse para bien o para mal. En cuanto a lo que comentaba al principio del pago verde, bueno, para nosotros es algo que puede resultar positivo y que consideramos que desde el punto de vista teórico tiene valor o tiene una posible interpretación positiva, que la Unión Europea haya querido dar más peso a garantizar cuestiones ambientales para que esa agricultura europea, el modelo que se vende de modelo europeo ambiental y de calidad, pues siga siendo real. Pero creemos que tal y como está planteado en la propuesta, para España probablemente no sea una definición muy apropiada. Bueno, pues trabajemos para que estas prácticas ambientales, que son las que ya vienen realizando la mayoría de productores españoles, se ajusten más a la realidad española, a la realidad mediterránea, y finalmente este pago adicional nuevo acabe beneficiando en lugar de perjudicando a la agricultura española. En cuanto a, por cierto, en cuanto a impacto, yo lo acabo de ver aquí debajo, he dejado ahí a la entrada un pequeño informe que sacamos hace un año y pico con BBF sobre datos de la relación entre la PAC que había, o sea, la PAC actual que tenemos ahora mismo, y esos impactos ambientales. Impactos sobre todo asociados a agua en este caso, y a cómo las explotaciones Natura 2000 y sistemas de alto valor natural durante todos estos años se han mantenido al margen de la ayuda, han mantenido unos niveles de ayuda bastante marginales. En cuanto al pilar 2, lo que os comentaba de la innovación, de este partenariado europeo de innovación, pues creemos que puede ser una oportunidad si se consigue que la Comisión Europea oriente a los países a que dediquen estos fondos nuevos de innovación a buscar o a investigar nuevos modelos agroecológicos que vuelvan a conectar la producción con los agrosistemas, con los ecosistemas y los ciclos naturales. Y casi que no me voy a enrollar mucho más para dejarle tiempo a Ivana y luego si tenéis alguna cosita, porque creo que hasta ahora sí las líneas principales ya las hemos comentado. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir a esta charla debate. Me toca la parte agraria y me toca la parte socioeconómica. Realmente la valorización que se hace de la propuesta de la política agraria en el sector agropecuario. Legitimar la parte económico, social, laboral y medioambiental de la misma, y dejando un poco en entredicho el carácter estratégico del sector agrario. Las propuestas ahondan en el desacoplamiento total de los pagos, desllegándolos de la producción y haciendo lo que es la desregularización y liberalización de los mercados agrarios.
Nosotros proponemos una política que sí que tenga una regulación de los mercados y de la cadena agroalimentaria, así como un nuevo sistema de pagos directos o de pagos que pivote sobre todo en lo que es el empleo, que más adelante os contaré. Defendemos en estos momentos, sí, tal y como han explicado los compañeros y la compañera, que siga habiendo ayudas en los dos pilares, el primer pilar de ayudas directas y el segundo pilar basado en el desarrollo rural, pero de una forma coherente, no como hasta ahora. Entonces, respecto a los mercados agrarios, es bastante decepcionante que las propuestas no contemplen pues ahora mismo una regulación de los mismos ni una estabilización de estos mercados agrarios. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es eliminando todas las cuotas y los derechos de plantación, bien sea en leche, bien sea en viñedo, en azúcar, que son los pocos que nos quedaban. Nosotros como organización agraria estamos en contra de esta desregularización. Visto que lo que quieren es la desregularización, pues la propuesta de la OCM única, de la Organización Común de Mercado para todos igual, pues es bastante irrelevante. No tiene nada de especial cuando entramos todos los sectores productores en la misma dinámica de volatilidad de precios y de problemas bajo la presión de las grandes distribuidoras. Entonces, la Unión Europea debería cambiar el rumbo de esta política, debería cambiar el rumbo de la desregularización de los mercados y la liberalización comercial, instaurar mecanismos efectivos que garanticen unos precios dignos para los productores y las productoras que cubran sus costes de producción y que alcancen niveles remunerativos para que sus rentas sean equiparables al resto de los productores en Europa. Hay varios instrumentos que deberían contemplarse en esta gestión y regulación de los mercados. En primer lugar, pues la intervención y el almacenamiento con umbrales de precios actualizados. Estamos utilizando almacenamientos e intervenciones de hace muchísimos años con precios de hace muchísimos años. Os sonará a lo mejor el almacenamiento privado que se autorizó el año pasado para el aceite de oliva. Se utiliza en sectores estratégicos a los cuales, en cuanto los mercados empiezan a bajar el precio, pues debería ponerse en marcha estos sistemas de regulación. ¿Qué pasa? Que como estamos en manos de las grandes distribuidoras, pues son ellas las que deciden si se va a hacer el almacenamiento o la intervención o no, porque en el momento que los precios bajan demasiado, cogen, suben y equilibran el mercado. Entonces tampoco es un instrumento ahora mismo que con los niveles y los precios que se están barajando, se están poniendo encima de la mesa, sea bastante eficaz. Debería haber una construcción de stocks estratégicos o reservas de emergencia. Debería haber también una protección en frontera, un control de la producción, una promoción interior y exterior y, por supuesto, una ayuda alimentaria. Todo esto serían efectivos si hubiese un control efectivo de las importaciones y se recuperara el principio de la preferencia comunitaria, principio que hemos perdido hace muchísimo tiempo y sobre todo tras la firma del acuerdo con Marruecos, por el que ahora mismo pues, no se ha respetado ni las producciones del sur, sobre todo las producciones españolas, y frente a las producciones de países terceros. Nuestra propuesta lo que ofrece es que todas las regiones del mundo deberían tener derecho a garantizar su modelo de agricultura y alimentación en lo que es el marco de la soberanía alimentaria, que es a lo que tendríamos que tender. Respecto de la cadena alimentaria, consideramos prioritarios incrementar la capacidad de negociación entre el sector productor agrario y lo que es la cadena alimentaria. En estos momentos habría que reforzar mucho más lo que son el papel, la capacidad de negociación de las organizaciones de interprofesionales agrarias para que hubiese esta negociación de precios. No sé si sabéis, me imagino que sí, que los productores, tanto agricultores y agricultoras, no deciden ni tienen posibilidades de negociar a qué precio quieren vender sus producciones, sino que directamente son las grandes cadenas de distribución las que ponen el precio al producto. No es que además pongan el precio al producto, sino que además te ponen el periodo al que te van a pagar. Si lo quieres bien y si no, pues ahí te lo quedas. Para esto, la nueva PAC debería recoger pues, un cambio general de la política de competencia.
porque estamos entrando en una dinámica que están obligando a los productores a realizar contratos con las industrias agroalimentarias, pero en estos contratos no se puede poner un precio mínimo que garantice el cubrir los costes de producción. Entonces, ¿qué pasa? Que es que, claro, viene competencia y te dice, no, es que es ilegal poner en un contrato los precios de un precio mínimo. Entonces, ¿cómo vamos a garantizarnos un precio y una renta mínima? Entonces sí que habría que recoger un cambio general en estas políticas de competencia porque realmente están poniendo muchas trabas. Os voy a dar pinceladas así rápidas que si no nos enrollamos. Las propuestas de la Comisión pues no plantean una regulación para mejorar la posición del agricultor y la agricultora en la cadena, siendo que había sido la Comisión la que decía hay que colocar en una mejor posición a los productores y productoras para que haya una equiparación con todos los escalones de la cadena alimentaria. Pues no se puede, con estas propuestas que nos hace la Comisión no se llega a eso. Tampoco se mejora la seguridad jurídica. A este respecto nos referimos a la seguridad con competencia, o sea, no nos aseguramos el que se eliminen los conflictos con la autoridad de competencia. Y tampoco se atiende a la problemática de las prácticas abusivas que hay respecto de los precios con elementos de control y regulación de la cadena agroalimentaria. En cuanto a los pagos directos, nosotros, como organización agraria, siempre hemos estado en contra del desacoplamiento de la producción, ya que no es forma de legitimarlo ni económica ni socialmente. Los pagos desacoplados, los pagos directos, son un instrumento pensado en hacer una reconversión y un abandono del sector agrario para favorecer la especulación y el absentismo en perjuicio de los agricultores y las agricultoras. La propuesta de la Comisión ahonda todavía más en la implantación de un sistema, como bien ha dicho Ana, de ayuda por hectárea. No como antiguamente, que se daba por hectárea para aumentar la producción porque veníamos de una época de guerra y se necesitaban más alimentos, sino que aquí lo que va a hacer es favorecer a las explotaciones con grandísima base territorial y que perjudicará gravemente a los profesionales agrarios y al modelo social de agricultura, en particular, y tenéis que tenerlo en cuenta, a las zonas de regadío y la ganadería de nuestro país. Consideramos que los pagos directos deberían tener como base el apoyo de la agricultura y la ganadería europea, pero siempre teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio. Todos sabéis que es lógico que no tenemos la misma agricultura que los alemanes ni la misma agricultura que los franceses, pero es que tampoco tenemos la misma agricultura entre Andalucía, el País Vasco. O sea, cada territorio es heterogéneo y tiene una forma distinta de producir, y esta PAC debería recoger la regionalización, la territorialidad de cada zona, no que va a establecer un pago base para todos igual y nos va a tratar a todos igual, seamos alemanes o seamos españoles. ¿Qué alternativa proponemos como organización agraria? Pues el modelo alternativo que proponemos es un modelo basado en el empleo ocupado de las explotaciones agrarias. Aquí tenemos que tener en cuenta la definición de agricultor y agricultor activo, que según la propuesta pues es una definición tan generalista que cualquier persona física o jurídica cuyo importe de pagos anual directos sea al menos el 5% del total de sus ingresos de actividades no agrarias, o sea, todo el mundo que estaba percibiendo ayudas hasta ahora, hasta los aeropuertos, van a volver a poder solicitarlo. Nosotros hicimos una propuesta inicial, se la hicimos al Ministerio, la hicimos llegar también a Bruselas, que ya que no podían ser los ATPs, que son los agricultores a título principal, que tienen al menos el 50% de sus rentas procedentes de la actividad agraria, pues que por lo menos se vinculase a los agricultores profesionales, que son los que obtienen el 25% de sus rentas de la actividad agraria. Entonces, eso, además teniendo en cuenta que esos ingresos proceden de rentas agrarias, no de otras rentas. Un añadido que le habíamos dicho, además de ser agricultores y agricultoras profesionales, que estén cotizando al régimen de la Seguridad Social Agraria, que sean profesionales de verdad.
Bueno, os podéis imaginar cuál ha sido la respuesta de la comisión, ¿no? En un principio. Sabemos que sí, que están modulando, que están regulando un poco las ayudas y que, bueno, sí, lo ha dicho desde Abel, que el techo máximo de ayudas que han puesto para la reducción del 100% es explotaciones que cobren más de 300.000 euros o 300.000 euros. Nosotros el corte lo habíamos puesto en explotaciones de más de 100.000 euros, pero que no se detrayesen de esos 100.000 euros ni costes de salarios, ni impuestos, ni tributos, ni nada de eso. Porque os voy a poner un ejemplo muy claro. En la Comunidad de Madrid hay 6 explotaciones de más de 300.000 euros, ¿vale? Si a esas explotaciones, tal y como pone en la propuesta del reglamento, se le quitan los costes de salarios, impuestos, contribución y todo eso, probablemente no habrá que modularles al 100%. Ya bajarán al otro tramo. O sea que fijaros hasta dónde llega. Que ni siquiera a esos 6 se les va a poder decir, señores, no cobren ustedes, que no tienen derecho. Respecto de la flexibilidad entre pilares, tal y como ha explicado Ana, sí que se pueden trasvasar fondos de un pilar a otro, del primero al segundo, pero nosotros creemos que la oportunidad que tenemos en estos momentos de pasar estos fondos que se puedan pasar de un pilar a otro, se queden en lo que es en el primer pilar para lo que son los pagos voluntarios, los pagos acoplados voluntarios, porque en estos momentos ya no sería solamente para sectores estratégicos, sino sería para sectores que en estos momentos tengan dificultades que no son pocas. Quiero decir, la ganadería, Ana ha nombrado la ganadería extensiva, pero en esa ganadería extensiva hay un sector que está sensiblemente más perjudicado, que es la ganadería de ovino y caprino, que tiende a desaparecer en todo el Estado. Entonces, sería una buena forma de poder ayudar a estos sectores para que puedan mantener todavía sus explotaciones y, evidentemente, a seguir manteniendo el tejido de los pueblos donde se encuentran. Respecto de la capa verde, bueno, lo que son las capas no estamos de acuerdo con las capas. Este rollo que se han montado con las capas no es lógico. Y evidentemente seguimos e incidimos en que lo que tendría que ser es un pago directo al activo, que trabaje, que esté condicionado a la actividad agraria, al empleo, a la sostenibilidad medioambiental y territorial, a las condiciones sociolaborales y a la seguridad agroalimentaria. O sea, es lo que hay. Nos parece muy bien, pero vamos, que si nos vamos poniendo trabitas cada vez más, pues al final el agricultor y la agricultora pues les va a ser bastante difícil, porque el pago de la capa verde, como bien ha contado Ana, tiene unas especificidades a mayores de la condicionalidad que ahora os contaré. Entonces, hemos estado hablando del pago básico. El pago básico quiere decirse que desde Bruselas nos van a decir que todos los derechos de pago van a ser iguales. Estés donde estés, en el país que estés. En el 2019 todos tendremos que cobrar lo mismo por hectárea, sin tener en cuenta el tipo de explotación que tienes, si es de agricultura, es de ganadería, es de secano, es de regadío, es de montaña, es de zona desfavorecida. Todo el mundo va a cobrar lo mismo. Y luego, sobre ese pago, irán añadiendo pues las capas. Esto es como ver el SIGPAC, que sabéis que funciona por capas, pues esto es lo mismo. Una capa, otra capa, otra capa. Entonces, eso es inaceptable. Es inaceptable que haya una transferencia de ayudas desde las explotaciones profesionales, porque es lo que va a pasar, desde las explotaciones profesionales justo hacia aquellas con mayor base territorial y con menor actividad relativa, o sea, donde no se trabaja. Si se va a cobrar por no hacer nada, quien más tiene es quien que se va a quedar con todo, porque evidentemente vivimos en una sociedad que es a lo que nos ha llevado. Entonces, COAG propone, nosotros proponemos la alternativa del pago por activo. ¿Qué es el pago por activo? Pues lo que os he dicho anteriormente. Nosotros hemos diseñado un sistema, que ahora no os lo voy a contar, ya tendríamos tiempo de hablarlo, un sistema por el cual se valorizaría la unidad de trabajo en la explotación, o bien sea del titular o cotitular de la explotación,
de la mano de obra familiar o de la mano de obra asalariada. Entonces, todo esto computaría a la hora de justificar el pago de las ayudas en esa explotación. Siempre bajo el punto de vista, de aparte del rendimiento agrario, de la cotización en el régimen de la Seguridad Social Agraria. Creo que va a ponerlo. ¿Qué va a pasar con la superficie, con las hectáreas elegibles? Pues nos está dando un poco de miedo, porque ahora el pago se va a hacer por hectárea y llevamos, desde que la reforma empezó a silbar en los oídos, el incremento de hectáreas elegibles en España ha aumentado pues muchísimo. ¿Qué pasa? Que todo vale. Valen hectáreas de monte, de todo, eriales, zonas que no se han cultivado en la vida. ¿Por qué? Porque como vamos a pagar por no producir, pues la gente, los que no son profesionales, están hinchando sus solicitudes de pago único de hectáreas elegibles, pues que las sacan de donde haga falta. ¿Qué pasa? Que necesitamos un porcentaje de tierra desnuda que puedan utilizar los agricultores y las agricultoras para justificar precisamente esos derechos de ayuda que tendrán en su momento. No podemos meter todo el territorio estatal en el pago único, porque no se puede, pero es lo que está pasando. Entonces nos da un poco de miedo este nuevo sistema de pagamos por hectáreas, cuántas van a ser las hectáreas elegibles y cuándo se va a tomar el periodo de referencia, ¿vale? Para luego distribuir lo que son los derechos a cada productor y cada productora. Necesitamos reforzar las políticas de apoyo de los agricultores jóvenes a las zonas desfavorecidas, reforzando los presupuestos de lo que es el desarrollo rural. Respecto de la condicionalidad, la sociedad y los consumidores y consumidoras tienen que conocer y valorar los esfuerzos que hacen los agricultores y agricultoras, que lo han hecho lo llevan haciendo durante años, para aumentar la confianza precisamente con ellos respecto de la seguridad de los productos y el medio ambiente. Entonces, nos impusieron un sistema de condicionalidad basado en el sistema centroeuropeo, el cual al aplicarlo sobre nuestros sistemas productivos está generando muchísimos problemas, porque hay cosas que no son coherentes a aplicar en nuestro país. Entonces necesitaríamos una condicionalidad adaptada a lo que es la parte del sur de Europa para que se adaptase un poco más a nuestras necesidades. Esta condicionalidad es lo que a mayores luego reflejaría la capa verde, que sería mucho más estricta. Si la condicionalidad es estricta, es mucho más estricto los niveles de la capa verde, que en su mayoría se cumplen por los profesionales y que al sector realmente no le da mucho miedo este aumento de presión en lo que son los condicionantes de la capa verde, pero que realmente parece que hay que mostrar un poco todo lo que se está haciendo respecto a la condicionalidad. Respecto al desarrollo rural, el reglamento, el borrador debería enfocarse más claramente hacia el sector agrario, definiendo las prioridades y los fondos que se dedicarían. Hay cambios positivos en el borrador, porque hay un apoyo a los canales cortos de comercialización, hay una ampliación de los servicios de asesoramiento, hay una creación de la Asociación Europea para la Innovación, hay un incremento para el apoyo de los jóvenes y un aumento para la agricultura ecológica. Entonces, nosotros creemos que avanzar en lo que es la modernización de las explotaciones agrarias, en inversiones a mejoras, instalación de jóvenes, así como en medidas compensatorias como las medidas agroambientales, las indemnizaciones en zonas desfavorecidas y de montaña, pues que deberían estar enfocadas a explotaciones prioritarias. Habría que mejorar, lo ha comentado Ana, pues tanto los porcentajes de cofinanciación en desarrollo rural, restaurar el apoyo de infraestructuras que no sean dentro de las explotaciones, que eso se quedó ya hace unos años un poco aparcado, otorgar una mayor prioridad de concurrencia, que sea mucho más fácil por el sector de poder acceder a las ayudas, promover la aplicación y la financiación de la red Natura, porque pues hay
hay muchísimas, por ejemplo en España hay muchísimas comunidades autónomas, por ejemplo esta, que ni siquiera tienen puesto en marcha el programa de Red Natura en pleno funcionamiento. Mejorar la eficiencia y la gestión en el uso del agua y bien, como ha dicho Ana, en cuanto a la gestión del riesgo, como vamos viendo, el sistema de seguros nuestro, del Estado español, es uno de los más completos de Europa y que ahora mismo pues, podría tener serios problemas de interacciones con las nuevas propuestas que nos hace el reglamento. Me vais a permitir que os haga una reflexión final, comentar que la PAC es pura, esta reforma de la PAC es pura hipocresía, porque nos reconoce, por un lado, la importancia estratégica del sector, pero también nos reconoce el dominio de la gran distribución, el bajo nivel de rentas, reconoce también los costes y el compromiso que suponen los retos ambientales, reconoce la necesidad de redistribuir las ayudas. Entonces, ¿por qué no pone solución a esto? Esto es más de lo mismo. Entonces, necesitamos regulación de los mercados, necesitamos regulación de las producciones y de la cadena agroalimentaria para que se puedan alcanzar precios remunerativos en origen que sean la base de las rentas, para que no sean los damnificados de toda esta película los dos extremos de la cadena, agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas y consumidores y consumidoras. Ayudas que vayan a los profesionales activos y que no estén en manos de cualquiera, cosa que ahora, pues casi del millón de perceptores de ayudas directas, solamente 340.000 serían los que están cotizando en el régimen especial, o sea, en el régimen de agricultura, ¿no? Entonces, tendría que haber una redistribución más justa de las ayudas y que no desaparecieran los profesionales en favor de los absentistas y los grandes latifundistas de tierras. Por último, no podemos aceptar la tasa plana ni el sistema de capas. Necesitamos el máximo nivel de pago acoplado para determinados sectores en riesgo, para que no haya un desmantelamiento de los mismos con esta política de desacoplamiento. Necesitamos una política de desarrollo rural que apueste por la mejora de las explotaciones y la incorporación de los jóvenes y las mujeres, al igual como las medidas agroambientales. Necesitamos un control de los precios de insumos que están en manos de los oligopolios, que se pasan la libre competencia ellos por donde pueden, con el consentimiento de los que tienen que hacer estos controles, evidentemente. Necesitamos una PAC que visibilice a la mujer en plenitud de sus derechos, ya que ahora mismo esta PAC actual no contempla la perspectiva de género. Se está apostando por una agricultura y una alimentación en manos de los mercados especulativos hacia la total desregulación y liberalización, desmantelando todo el principio de la preferencia comunitaria. Tenemos que quitar de la cabeza la frase que quedó en 2003 de no importa dejar de producir aquí, ya que nos abastecen los países más pobres que producen más barato. O sea, esto hay que quitarlo de la cabeza, porque ahora mismo es lo único que está en mente. Si me permitís, la PAC es un parche en forma de ayudas para encubrir una brutal reconversión agraria.